El silencio de los camposantos no es un vacío absoluto, sino un peso denso que se asienta sobre la tierra removida y el mármol frío. Estos lugares, diseñados originalmente como santuarios para el descanso final y el duelo privado, han dejado de ser espacios de soledad absoluta en la era moderna. Hoy en día, una red invisible de lentes de cristal y sensores infrarrojos vigila los senderos sombríos, capturando lo que el ojo humano, por miedo o por limitación biológica, prefiere ignorar. Las cámaras de seguridad, instaladas para evitar el vandalismo o los robos sacrílegos, han comenzado a registrar fenómenos que desafían toda lógica física, convirtiendo el acto de vigilar en una ventana hacia una dimensión que no debería ser observada nunca. El primer encuentro registrado en los archivos de este cementerio ocurrió una madrugada de neblina espesa. Un vigilante nocturno, acostumbrado a la monotonía de las pantallas, sintió un escalofrío cuando, exactamente a las 3 de la mañana, una pequeña figura apareció en el monitor número 4. Era una niña, vestida con un traje blanco impoluto que contrastaba violentamente con la oscuridad de la noche. Sostenía entre sus manos un ramo de flores blancas, tan frescas que parecían resplandecer. Caminaba con una calma antinatural, sin mirar a los lados, esquivando las lápidas con la familiaridad de quien recorre el pasillo de su propia casa. El vigilante observó cómo la pequeña se detenía frente a una tumba específica, una losa de granito desgastada. Antes de que él pudiera reaccionar o dar el aviso por radio, la niña simplemente se desvaneció. No hubo un parpadeo de la imagen ni una interferencia. Su cuerpo se volvió traslúcido hasta integrarse por completo con la piedra fría. Para Julián, un técnico forense digital de mirada cansada, esta grabación no era solo un misterio, sino el inicio de una obsesión peligrosa. Julián no siempre había buscado fantasmas en las pantallas. Antes de que la tragedia borrara a su familia de este mundo, su vida era un ejercicio de lógica y datos binarios. Sin embargo, el dolor de la pérdida lo había transformado en un hombre solitario, alguien que buscaba en los píxeles una prueba, por mínima que fuera, de que la existencia no termina con el último suspiro. Su trabajo en la administración del cementerio le otorgaba acceso a miles de horas de metraje que nadie más quería revisar, y fue allí donde encontró el segundo caso que desafiaba su entendimiento científico. Se trataba de un rastro térmico imposible. Las cámaras de calor captaron una silueta humana sentada plácidamente sobre una tumba reciente. En la pantalla, el color naranja intenso indicaba una temperatura corporal viva. No obstante, los sensores de movimiento permanecían en un silencio absoluto. No había nada tangible allí, pero el calor estaba presente, como si un alma estuviera intentando calentar la tierra que cubría su cuerpo. Julián analizó los fotogramas durante noches enteras, buscando un fallo en el software o una interferencia de calor externa, pero la silueta permanecía constante. Antes de que continuemos explorando estos enigmas, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El tercer caso reveló la sombra de una figura alta que parecía limpiar una lápida específica cada noche. La investigación de Julián descubrió que el ocupante de esa tumba era un hombre que murió sin ser perdonado. A medida que los días pasaban, Julián comprendió que estas grabaciones no eran fallos del sistema, sino manifestaciones de sentimientos no resueltos. El técnico se convenció de que las cámaras eran puentes emocionales. Sin embargo, su descubrimiento más perturbador ocurrió al revisar una cinta antigua. Una de las apariciones se detuvo frente a la lente. Giró la cabeza con lentitud y miró fijamente a la cámara. Sus labios se movieron, formando un sonido que Julián identificó con una claridad aterradora. La entidad había pronunciado un nombre que él conocía muy bien, un nombre que pertenecía a su propio pasado familiar. No era un error técnico,
Era un llamado directo desde la oscuridad. Julián permaneció inmóvil frente al monitor, sintiendo cómo el aire se volvía denso y pesado en la pequeña oficina de vigilancia. El nombre que la entidad había pronunciado resonaba en su cabeza como un eco persistente, desenterrando recuerdos que creía haber sepultado bajo años de soledad y amargura. Sin embargo, su labor como técnico forense no le permitía detenerse en el asombro. Al profundizar en el archivo histórico de la Cámara 7, se topó con el cuarto caso, uno que desafiaba no solo las leyes de la física, sino la noción misma de la seguridad. Cada noche, puntualmente a las 2 de la mañana, un hombre de vestimenta elegante, con un traje de corte antiguo y un sombrero de copa que ocultaba parcialmente su rostro, se aproximaba a la puerta principal del cementerio. Lo inquietante era que esa entrada permanecía cerrada bajo múltiples cerrojos y cadenas oxidadas. En las grabaciones, el hombre no forcejeaba ni buscaba una llave. Simplemente caminaba hacia el metal sólido y, con una fluidez que recordaba al humo disipándose en el viento, atravesaba la estructura metálica sin el menor esfuerzo. Julián repetía la secuencia una y otra vez, buscando señales de una edición digital o un truco de luces. Pero la transición era perfecta. El hombre elegante no rompía la realidad. Simplemente parecía pertenecer a una donde las barreras materiales ya no tenían significado. A medida que avanzaba en su análisis nocturno, Julián comenzó a percibir un patrón subyacente que unía todos estos fenómenos aparentemente aislados. No se trataba de meros ecos de energía residual o fallos técnicos aleatorios. Cada aparición parecía estar buscando una forma de redención, un puente desesperado hacia el mundo de los vivos, para entregar un último mensaje que quedó suspendido en el aire al momento de su partida final. Esta sensación se intensificó con el quinto caso, conocido internamente como la danza de las luces. Las cámaras de alta definición del sector sur captaron un espectáculo visual conmovedor. Sobre las lápidas de una pareja que, según los registros parroquiales, había fallecido el mismo día tras 50 años de matrimonio, comenzaron a manifestarse orbes de luz blanca y azulada. Estas esferas no flotaban al azar, interactuaban entre sí, girando en espirales perfectas y emitiendo un pulso rítmico que parecía imitar un baile lento y eterno. Julián, que siempre había sido un escéptico de las emociones espirituales, se descubrió a sí mismo conteniendo el aliento ante la belleza de aquel reencuentro lumínico. Era como si el amor hubiera encontrado una frecuencia visual para manifestarse ante la lente fría y desapasionada del sistema de vigilancia. Sin embargo, su investigación clandestina no pasaba desapercibida para todos. El jefe de seguridad, un hombre de rostro endurecido y mirada autoritaria, irrumpió en la sala de monitores con una actitud defensiva y hostil. Para él, estas grabaciones no eran maravillas metafísicas, sino anomalías peligrosas que ponían en riesgo la reputación de la administración y la estabilidad de su propio puesto. Con escepticismo agresivo, ordenó a Julián borrar las pruebas y formatear los discos duros con los casos perturbadores captados hasta la fecha. Se generó así una atmósfera de conspiración densa dentro del cementerio. Julián luchaba contra lo sobrenatural y contra una estructura humana empeñada en ocultar la verdad por miedo a lo inexplicable. El jefe de seguridad representaba la negación absoluta, la voluntad de mantener los ojos cerrados ante lo que las cámaras gritaban en el silencio de la noche. Ignorando las órdenes directas de su superior, Julián procedió a analizar el sexto caso, que resultó ser el más revelador a nivel personal y dramático. El sistema de audio de una cámara situada en un sector remoto y vacío del Camposanto capturó algo que nunca debió ser escuchado por oídos humanos. Era una conversación clara y nítida entre dos personas que discutían acaloradamente un secreto familiar enterrado bajo capas de olvido.
Al limpiar el ruido, Julián sintió un frío glacial en su espalda. Las voces no eran de extraños, sino de su propia estirpe. La figura anterior reflejaba una traición antigua. Las entidades hablaban de una herencia que arruinó a sus padres, un legado de avaricia que aún palpitaba en las sombras del cementerio, esperando ser desenterrado. La tormenta estalló con una furia que parecía querer desgarrar el velo mismo entre la vida y la muerte. Rayos cegadores iluminaban los senderos del cementerio con fogonazos azulados, convirtiendo cada estatua de ángel en una presencia amenazante que parecía cobrar vida por instantes bajo el estruendo de los truenos. Julián, con la mirada fija en el panel de control, presenció lo que ningún manual técnico podría explicar jamás. Fue el clímax absoluto, el séptimo caso. Una manifestación masiva que desafiaba toda lógica física y digital. En cada una de las 64 pantallas del centro de mando, las figuras comenzaron a emerger de la nada. No eran simples sombras errantes, sino decenas de entidades que se materializaban simultáneamente sobre sus propias tumbas. La imagen era sobrecogedora, una multitud de almas de pie, inmóviles bajo una lluvia torrencial que no parecía mojarlas, con sus rostros vueltos al unísono hacia la oficina de administración. Julián sintió que el edificio vibraba por la presión de 1000 miradas invisibles que exigían ser reconocidas antes de que el olvido las borrara para siempre. El jefe de seguridad, presa del pánico y de una negación irracional, comenzó a golpear los teclados, intentando desesperadamente desconectar la energía para ocultar aquel horror que superaba su comprensión del mundo. Sin embargo, Julián ya no le temía a su autoridad ni a su escepticismo agresivo. Empujado por una fuerza interior que combinaba la curiosidad profesional con una angustia personal agobiante, tomó su cámara de alta sensibilidad y salió al exterior. El viento aullaba entre los cipreses, pero él avanzó con paso firme hacia el sector más antiguo, aquel rincón donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, las raíces de los árboles antiguos abrazaban las lápidas agrietadas, y fue allí donde las pistas de las grabaciones anteriores lo habían guiado inexorablemente. El enfrentamiento emocional con su pasado era inevitable. Debía confrontar el dolor de la pérdida y la traición que había marcado su estirpe desde hacía décadas. Al llegar frente al mausoleo de su familia, la estática en su cámara personal se volvió ensordecedora, creando patrones de interferencia que bailaban en la pantalla. Fue entonces cuando ocurrió el octavo caso, el encuentro final que daría sentido a toda su obsesión solitaria. A través del visor digital, la realidad se filtró en colores y frecuencias que el ojo humano no suele percibir. La figura de su madre se materializó frente a la pesada puerta de hierro forjado. No era un espectro aterrador, sino una visión de serenidad absoluta que contrastaba con la violencia de la tempestad circundante. Con un gesto lleno de ternura infinita, ella extendió una mano hacia él. En ese instante, Julián recibió el mensaje de perdón que había esperado recibir durante años de amargura. Se reveló que la tragedia familiar, aquella antigua disputa por una herencia maldita que terminó en exilio, no era más que un nudo de malentendidos que la muerte no había logrado desatar hasta ese preciso momento. El perdón fluyó a través de la lente, sanando las heridas que Julián guardaba en lo más profundo de su ser. La resolución del conflicto fue clara y liberadora. Las cámaras del cementerio no eran simples herramientas de vigilancia. Se habían convertido en puentes, en interfaces necesarias para que los muertos cerraran los ciclos de dolor que los vivos aún alimentaban con su rencor. Julián comprendió que su labor como técnico forense digital tenía un propósito trascendental: ser el traductor de esos susurros electrónicos. Con una determinación renovada, decidió que la verdad no podía ser enterrada de nuevo bajo el peso de la censura. Publicó todos sus hallazgos, compartiendo las grabaciones con el mundo entero.
No lo hizo para alimentar el morbo mediático, sino para ofrecer una redención colectiva, demostrando que el amor y la memoria tienen una persistencia vibratoria que trasciende la biología. Su acto de valentía permitió que muchas otras personas encontraran paz al entender los mensajes ocultos en el ruido de fondo de la tecnología. El cementerio recuperó finalmente su calma sagrada, aunque las cámaras siguieron encendidas, vigilantes y compasivas. La conclusión nos invita a reflexionar sobre nuestra propia soledad en el duelo, recordándonos que las barreras entre planos son mucho más porosas de lo que la ciencia admite. En la última secuencia del video, se observa a Julián apagando las luces de la oficina, listo para marcharse. Mientras mira a la cámara principal para despedirse, una mano transparente y cálida se apoya con suavidad en su hombro derecho. Un último gesto de compañía eterna antes de que la señal se pierda. Julián sonríe, sabiendo que ya no camina solo, mientras la pantalla se funde a negro en un silencio que ya no es vacío, sino plenitud.